que lo que él le estaba mostrando a su amigo, nos damos cuenta el consejo que le está dando. Porque le está diciendo, no sea de que la ira de quién, de Jehová venga sobre ti, la cual no vas a poder apartar. Pero si nos damos cuenta, Job estaba en una situación muy difícil, en una situación de dolor, una situación de que él posiblemente ya había analizado, había pensado cada uno de estos contextos. Mas la palabra de Dios cuando nos dice, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate, hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder. No olvidemos siempre y cuando él se enfoca en las riquezas que tenía este hombre. Si usted se da cuenta, posiblemente él era el hombre más rico que había en ese contorno. Ahora, cuando le muestra, le hace ver algo. Cuando le dice, hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas de Dios, no le importa. Cuando le digo no le importa, no en el sentido sarcástico, sino que cuando le digo no le importa, a Dios no le importa lo que usted tiene, porque Él le puede dar mucho más o le puede quitar lo que tiene. Entonces, lo que aquí Eliú le está mostrando claramente a su amigo es cómo Dios podía venir a obrar en su vida, cómo Dios podía venir a, si era posible, hacer lo que él tenía, mucho más de lo que había tenido, o así como lo tenía ahora, que ya no tenía nada. Por tanto, que esta palabra es bien importante, hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder. ¿Por qué? Recordemos que Job era un hombre poderoso, un hombre pudiente, un hombre que fungía con posiciones, un hombre que decía y se hacía lo que él decía, un hombre que había apartado su vida para entregársela al Señor, un hombre que había apartado la vida de sus hijos por los holocaustos que hacía por cada uno de ellos, un hombre con las posesiones como no había otro sobre la faz de la tierra, conforme la palabra de Dios lo está manifestando. Mas la palabra dice, no anheles la noche en los que los pueblos desaparecen de su lugar. A mi mente, viene momentos en que de repente usted le pasa como un anuncio que se llamaba, creo que era 7-Up. En inglés, now you see it, now you don't. ¿Qué significa? Que ahora lo viste y ya después ya no. ¿A qué me quiero ilustrar yo? Le quiero mostrar, posiblemente si tomáramos en cuenta, cuando la palabra dice, no anheles la noche. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos la noche como el momento para poder descansar, el momento para relajarnos, el momento para poder estar en un momento quieto. Pero no se ha dado cuenta que muchos terremotos, temblores ocurren en la noche. Y cuando yo estaba leyendo, vino a mi mente la destrucción de estas dos grandes ciudades. La de allá en el libro de Génesis lo manifiesta, cuando llegó el sobrino de Abraham, y ahí era una ciudad de las que más malo estaban viviendo la gente. Entonces, Dios tuvo que destruirla. Por tanto, la palabra de Dios cuando dice, no anheles la noche, porque muchos creemos como ya cuando llega la noche, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahora nos sentimos bien cuando llega la noche porque tenemos las lámparas encendidas. Pero una vez se apagan, ¿qué sucede? Ya no se siente usted con la misma confianza. No sé qué día de esto yo me levanté, eran como las 3 de la mañana y me fui a sentar ahí por la ventana viendo la montaña que se ve todo el cerro de San Jacinto ahí, mirando para Jerusalén. Estaba yo ahí sentado y miren, no me van a creer que oía todos los ruidos. Oía cuando caminaba el gecko, oía cuando la hormiga arrastraba el pedazo de pan, todo lo oía, hermano. Miren, y estaba pendiente, hasta me ponía a ver por mi guarida así para ver si no era alguien que, o sea, porque uno todo lo oye. La noche es cuando más sensible estamos. Mas la palabra de Dios dice en que los pueblos desaparecen de su lugar. Y usted se va a dar cuenta que hay muchas ciudades que se han desaparecido. No sé si hay una que le llaman Atlántida,
que era una de las ciudades grandes y famosas que quedó sumergida debajo de agua. Ahí mismo en Israel hay varias ciudades, por eso que ya no están seguros los geólogos y los teólogos, que no denominan claramente con rectitud o claridad a dónde era que estaba la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque esa tierra parece que ha sido desaparecida, se ha ido hundiendo, y cuando digo hundiendo, el lugar de allá de Oriente tiene muchas características. Si usted se da cuenta, hay un lugar que se conoce como el desierto del Sahara. Este desierto constantemente le llaman las dunas. Esas van cambiando de forma. Usted no la va a ver siempre con la misma forma. Por eso mucha gente se desorientan y se pierden. Por tanto, la palabra de Dios que este hombre estaba manifestando a su amigo, le estaba mostrando con veracidad de hechos, cosas que habían acontecido. Mas la palabra dice, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues escogiste más bien que la aflicción. Él escogió esto. Significa que Eliú le estaba diciendo a su amigo que se guardara, que se cuidara, que no se volviera a lo malo. Y nosotros sabemos de que Job era un hombre recto. Yo no sé hasta dónde sabía Job lo que la palabra de Dios está hablando, pero posiblemente él no lo sabía, o podría ser que sí sabía, pero la palabra muestra que era un hombre recto. Así que esta parte, cuando él le dice guárdate, le está diciendo ten cuidado, no te vuelvas a lo malo. ¿Por qué? Posiblemente Eliú vino a su mente estas palabras. Miremos el trato que tuvo Job con todos sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Eso puede cambiar a cualquiera. ¿Por qué? Porque de tanto decirte que tú eres pecador, llega un momento, bueno, si ya lo soy, ¿y qué? Pues, y empieza la locura, ¿ya ves? Por tanto, él le dice, guárdate. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a controlarnos. Dígale al que está a su lado, contrólese. ¿Por qué actuamos con ira? Porque perdemos el control, no nos guardamos. Si usted se da cuenta, hoy en día, una de las situaciones más difíciles son las peleas entre parejas. Las familias se están acabando, hermano. Entonces, ¿por qué? El hombre de por sí es bravo y la mujer hoy doblega al hombre. Miren, allá donde yo vivo, no sé qué pasó una señora y el señor. No, hombre, miren, la señora chiquita, agarró al señor por aquí, miren aquí, y lo tenía, miren, puro tipo Mike Tyson, ve, ¡plá! Cada uno que le daba hasta levantaba la cara, y le daba y le volteaba la cabeza, le daba como 3 vueltas y se la daba y se la enderezaba otra vez. La señora. Y yo digo, ¿y por qué este maestro no le suelta una? No, hombre, si con una que le soltaba, pero después yo entendí, como hoy está esa cosa de que defensa a la mujer, hoy las mujeres están acabando a los hombres. Ahí hay que poner un lugar, una casa ¿qué color para los hombres? La casa azul para el hombre. Ya que está la morada para la mujer, ¿va? Que pongan la azul para los hombres, porque viera cómo esa señora, pero levantado de a metros lo hacía, hombre. Y el Señor pedía hasta auxilio, quítenmela de encima, que me mata. Pero usted cree que yo me iba a meter, no vaya a ser que a mí también me agarraba igual y yo me alejé. ¿Me entiende? Entonces, a lo malo, la experiencia lo dice, entonces mejor se está uno, como dice, estate en tu vaina, machetito, ahí, quietecito. Por tanto, esta palabra, guárdate, hermano, tómela en cuenta. No la deje pasar desapercibida. Guárdense de la ira, guárdense de la violencia. Miren, yo le digo, yo he aprendido mucho. Han llegado momentos que yo he tenido para ser levantado a mi hijo, pero me he guardado, hermano. Sí. Me he guardado. Por eso que anda de loco él. Pero va a llegar un momento que voy a estar más loco yo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? He ido aprendiendo conforme he ido leyendo la palabra de Dios. Conforme esta palabra ha ido edificando mi vida. Porque la palabra guardarse significa
edifíquese. ¿Por qué? Si usted se guarda, usted se está controlando. La palabra es clara, no dejes que el sol se oponga sobre vuestros enojos. Entonces, guárdate, dice, no te vuelvas a la iniquidad. ¿Qué le estaba diciendo? No te pongas al brinco con los demás. Mejor, como quien dice, ¿para qué le voy a estar diciendo a usted que el zapato es negro si usted dice que es azul? Vaya, es lo que usted dice. Ya hasta me enojé por decirle eso, ya ve. Entonces mejor guárdese. ¿Qué color dice que? Azul. Así que chivo está, bonito está. Ya, yo sé que usted tiene problemas daltónicos que no conoce los colores. Entonces yo tengo que entenderle, algo hay en usted. Entonces yo sé qué color es. Así que cuando la palabra está enfocando este contexto le está mostrando cómo él quería que este hombre se manifestara en todo momento. ¿Por qué? Porque esta palabra le está dando ese apoyo, le estaba mostrando, no dejes que tu sufrimiento, porque a veces, miren, cuando usted está en dolor, sabe que usted es peligroso. Yo he analizado a varios de los hermanos aquí. O sea, cuando le duele algo, no hombre, cuando uno está en un dolor, no hombre, uno es peligroso. Su forma de hablar, su forma de pedir las cosas. Pero ¿quién es el que pierde? El que actúa de esa manera. Por tanto, mejor guárdese y gima. Me duele, me duele. Pero si ya usted empieza a insultar, empieza a hacer ver mal a los demás, ¿quién le va a querer ayudar? Y esa es la importancia cuando uno aprende a guardarse, a no mostrarse al igual que el malo. Al fin y al cabo ya tú sabes que esa persona de por sí, de por naturaleza de ella es mala, pues. Entonces ahí hay que dejarla. Mas la palabra de Dios nos dice en el 22, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué dice la palabra, hermano? Dios es excelso en su poder. Mas esta palabra, cuando nos dice más abajo, que enseñador semejante a él, ¿quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan ¿quién? Los hombres. Y la palabra, en su contexto, ¿qué es lo que hace? Muestra el poderío de Dios, muestra la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque dice, he aquí que Dios es excelso. ¿Qué significa excelso, hermano? Ya ves que usted sí puede más que yo. Entonces, como es, sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa lo que nosotros no podemos hacer, es omnipresente, omnisciente, y entonces Él manifiesta todo. Por eso es excelso, es grande en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? No hay, ahora mismo no hay ningún hombre. Y le quiero mostrar con hechos. Si vamos al libro de Génesis, no, Éxodo vamos hoy. Miremos Éxodo. Cuando llegó Moisés por primera vez delante de Faraón, ¿y qué señal le había dado Dios con la vara? ¿Qué le dijo que hiciera? Tira tu vara enfrente de Faraón, que la vara se hará culebra. Pero cuando hizo eso Moisés, habían magos, Faraón tenía grandes hombres ahí, y ellos tiraron también su vara y se convirtió en culebra, mira. Pero yo quiero que usted pueda ver dónde se manifiesta lo grandeza, lo excelso de Dios, su maravilla, en que la vara de Dios se comió a cada una de las varas o las culebras que se habían hecho los magos. ¿Y sabía usted que en realidad hay culebras o serpientes que se comen otras? Una de esas es la cobra real, allá en India. Su especialidad es comerse otra serpiente. Y es una serpiente que en su madurez alcanza de 5 a 6 metros de largo. Cuando se para más alto que yo. Por eso que es bien difícil que cuando ella se le ha parado a alguien enfrente, es bien difícil que la persona se le corra. ¿Por qué? Porque su alcance es de muchos metros. Entonces, la palabra de Dios en su contexto está mostrando el poderío de Dios.
Mas el 23 nos dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? A veces tenemos personas que sí nos quieren hacer la observación cuando hemos fallado, pero a veces no queremos aceptar que hemos fallado. Y una de las realidades del hombre es que no quiere aceptar cuando ha fallado. Y lo tenemos todo, hermanos. Y eso se conoce y se llama orgullo. Y la palabra en el contexto bíblico, cuando nos dice quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal. Jehová Dios te va a hacer ver. ¿Por qué había enviado a su Hijo? Para que tuviéramos el camino correcto, el camino por donde teníamos que andar, las cosas que teníamos que hacer, lo que tendríamos que hablar. Mas la palabra de Dios, manifestado a través de este hombre llamado Eliú, le da esa visión a su amigo, mostrándole todo lo que Dios tenía para él, cuando él está diciendo todas estas cosas y estos consejos. Mas la palabra dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Hermanos, ¿usted sabe qué es esto aquí? Aquí se conoce como la obra de Dios. Lo que Dios hace en su vida se conoce como la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo Eliú? Acuérdate de engrandecer lo que Dios ha hecho en ti. Pero muchos de nosotros, por lo que estamos pasando, no podemos ver la grandeza de Dios, cómo se ha manifestado en nuestra vida, hasta dónde nos ha hecho llegar, cómo nos ha tratado, cómo nos ha llevado. No lo podemos ver, pero debemos de acordarnos esas grandezas. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la cual contemplan los hombres. Es cosa que debemos de contemplar todos los días de nuestra vida. Yo cuando miro mi pasado, mejor miro cómo me tiene Dios ahora. ¿Por qué? Porque puedo ver cómo estuve un tiempo y ahora veo cómo me tiene en este tiempo. Porque Él es el que bendice. Él es el que rescata tu vida o tu alma del hoyo. Entonces, debemos de acordarnos esos momentos. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Para hacer ver ese momento precioso que Él nos ha dado. Ahí usted va a ver, que usted se va a dar cuenta que la plenitud de la gloria de Dios se manifiesta sobre todos y cada uno de aquellos que pueden ver su gloria. ¿Qué dice el versículo 25? Los hombres todos lo ven. La mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Se ha preguntado usted cuántos años tendrá Dios? Nadie sabe. El hombre, los científicos tienen una prueba que se conoce como una prueba que según ellos es algo infalible, que no falla, que es la prueba del carbono 14. Esa prueba es una prueba que no hace mucho habían encontrado unos cuerpos de unos hombres que supuestamente eran como de los años 300 antes de Cristo. ¿Cómo ellos pueden designar esto? A través de la prueba que le hacen de ese que se llama carbono 14. Pero la palabra de Dios, cuando habla, nos dice, los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede seguir la huella del Señor. No daríamos por dónde, qué año o qué tiempo tiene. Pero sí sabemos nosotros qué tiempo tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta la plenitud de la gloria de Dios. Y esta se manifiesta cuando el hombre no puede entender más allá, o sea, no tiene la comprensión humana suficiente como para entender el tiempo de Dios. Si nosotros vemos, hemos aprendido que hay un tiempo cronos, hay un tiempo fileo, o sea, hay diferentes tipos de tiempo, cronos, y ya se me fueron los otros dos, son tres. Entonces, Dios vive en un tiempo muy diferente al de nosotros. El tiempo cronos es el que nosotros vivimos. El tiempo de Dios es otro tiempo en el cual Él está así como dice la palabra, 1000 años es como un día, un día es como 1000 años. Entonces, no hay tiempo
como para destinar que él es de tantos años o de tantas cosas, ni el carbono 14 podía decir de cuántos años es. Más la palabra de Dios nos dice en su contexto, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Aquí vemos la grandeza de las maravillas de Dios, cómo esa transformación se da. Si usted se da cuenta, aquí está sucediendo lo que se dio desde un principio cuando Dios creó el jardín del Edén. Según los conocedores y los teólogos y los científicos, manifiesta de que llovía de abajo para arriba. ¿Y cómo es esto? O sea, que el vapor del piso salía y eso irrigaba todas las plantas. Posteriormente, después del diluvio, ya se dio todas esas señales, como habían aguas que salían del abismo y aguas que venían de arriba. Entonces, la palabra de Dios, cuando manifiesta este contexto, este hombre llamado Eliú dice, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en la lluvia. ¿Qué significa? Que lo que ha subido es lo que se ha evaporado. Si usted se da cuenta, véngase como tipo 11 o 12, 1 de la tarde y tire un guacalán de agua a esa calle y usted va a ver que dentro de unos 15 minutos o algo así, está seco otra vez. ¿Por qué? No es de que el agua se fue, se evaporó. ¿Qué sucedió? Que de su estado líquido se transformó a un estado gaseoso, un estado que le permite poder subir a las nubes, cosas que no entendemos nosotros los hombres todavía. Más la palabra de Dios cuando dice al transformarse el vapor en lluvia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las nubes tienen como un contexto de vapor. Pero miren, hasta ahora el hombre, la ciencia, no sabe cómo pesar la nube. Y dicen que no sé cuánto han tenido la oportunidad de andar en avión. Hay un fenómeno cuando usted va en el avión despega de la pista y va hacia arriba. Una vez llega a cierta altura, donde ya están las nubes, calculemos que estuvieran como a 1 kilómetro, kilómetro y medio, una vez entra en las nubes, el avión empieza a temblar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de resistencia. Como las nubes prácticamente son agua evaporadas, entonces esa fuerza hace que el avión tiemble. Una vez el avión pasa las nubes, ya se estabiliza otra vez. Y esto es el fenómeno que el hombre no puede entender. Más abajo le vamos a explicar otro contexto. Dice, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Yo estuve viendo varios efectos que nosotros nos damos cuenta que las nubes, así como tienen el poder para tirar gotas, también tiran hielo. ¿Sabía eso usted? ¿Y cómo es posible que ese hielo estaba allá arriba? ¿Ya ve? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Ese hielo que cae es conocido como granizo. Aquí ha caído granizo, pero en Estados Unidos han caído granizo como que son pelotas de softball, que rompen los techos, rompen los vidrios de los carros. Entonces, la palabra de Dios tiene una veracidad grandísima, porque dice, la cual destilan las nubes. ¿Qué significa? Que las nubes procesaron eso. Ahora, ¿cómo es posible que si era condensado, si era liviano? ¿Qué sucede? Después de ciertas alturas, yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de subir a 33,000 pies. Su servidor es uno. 33,000 pies, el avión ya está presurizado. Esa es una altura de que ya normalmente usted, si saliera de ahí, se congela. ¿Por qué? Porque ya allá arriba bajan de grados. Podía andar entre 5 a 4 grados, si no, bajo cero. Entonces, eso es el efecto de lo que hace que la cantidad de agua que se ha condensado, que ha llegado, se ele. Entonces, pasa de su estado líquido, pasó a su estado gaseoso, de su estado gaseoso pasó a su estado sólido. Y así es como vienen esa tormenta de hielo sobre nosotros. Por eso la palabra dice, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres.
Y ese agua que cae es la bendición de lo que ha subido nuevamente. Por eso usted se da cuenta que el mundo tiene más de las 3/4 partes, está en su estado líquido. ¿Qué significa? Rodeado de agua por todos lados. Así también el cuerpo humano está rodeado más de líquidos que el contexto sólido. Por tanto, la palabra de Dios, cuando nos dice en el 29, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Es difícil. El hombre no se ha podido explicar. Y sabía que las nubes, según se ha podido identificar, hay cargas negativas y cargas positivas. Entonces, llega un momento que cargas negativas y positivas, ¿qué hace? Se atraen. Pero cuando son dos cargas de la misma, ¿qué? Se repelen, y ahí donde viene ¡pau! El gran trueno. Ahora, usted se va a dar cuenta que antes de que usted oiga el sonido que se manifiesta, la luz, diga la luz. La palabra de Dios que dice más abajo, he aquí que sobre él extiende su luz. Entonces, la palabra está mostrándonos el efecto que ha ocurrido en el momento en que ha habido ese poder de la naturaleza. Entonces, cuando la palabra dice, aquí sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, usted se puede dar cuenta que muchas de las nubes son tan grandes, tan inmensas. Para que tenga un ejemplo, cuando hay un ciclón o un tornado o viento huracanado, a veces las nubes tienen más de 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilómetros. Por eso, mientras más grande, más es el área que se extiende para cubrir. Por tanto, la palabra de Dios, cuando dice aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien, que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. Usted puede darse cuenta de que todo esto trae un efecto sobre la tierra. Una tierra que no tiene agua, ¿qué sucede? Se convierte en una tierra árida, se convierte en una tierra seca. Entonces, ¿qué hay? El efecto que se empieza a rajar, a cuartear y a abrir la tierra. Más la palabra de Dios, que este hombre estaba manifestando en el entendimiento, mostrándolo cómo eran las grandes maravillas del Señor, cuando dice que aquí sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. Dios tiene el poder para hacer conforme su voluntad, con el que él quiera, con el pueblo que quiera. Si usted se da cuenta, mire bien, no en todos los lugares llueve la cantidad de lluvia que cae en cada lugar. Hay lugares como el desierto, depende cuál de los desiertos, pero el desierto de Sahara, algunos creen que lo más que cae son 7 centímetros de agua. Y cuando le estoy hablando de 7 centímetros de agua, ponga que fueran unos 10, 15 minutos y ya estuvo. Y nosotros aquí que nos cae a veces días de agua y están llorando, ay, que por qué tanta agua. Si el agua es bendición. Muchos lugares quisieran que el agua que nos caen aquí nos cayeran allá. Ya se dieron cuenta que habían lugares ahí de los indios, no sé si los incas, pipiles, los toltecas, los aztecas o los mayas, ellos tenían una danza especial para la lluvia. Pero ¿qué garantizaba que iba a haber llover? ¿Por qué? Porque no era por la danza de ellos, sino que era el poder de Dios que se iba a manifestar. Pero el entendimiento del hombre así era. Mas la palabra nos dice en el versículo 31, bien, que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. Entonces, esto está mostrando que a veces Dios también castiga por estos medios. ¿Cuál es? Sequía. No hay agua en tales lugares. Usted se va a dar cuenta que hay, no sé si el desierto de Tecandama, algo así, o hay varios desiertos que no les caen agua. La gente sobrevive a saber cómo, pero ahí no les cae agua. Entonces, a veces lo que sucede es que hay ríos que pasan, que aunque se haya secado, pero la cantidad de agua fue tanto en un lado que llegó a irrigar esas tierras por algún lado. Más la palabra de Dios
muestra que Él es el que da sustento al hombre. Él es el que le da sustento a la humanidad. Él es el que le ha dado sustento a este hombre llamado Job, a pesar de su enfermedad y a pesar de la situación que estaba pasando. Más, el 32 nos dice, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas, el trueno declara su indignación. ¿Qué significa? Que Dios puede hacer conforme a su voluntad con la luz, con la nube. ¿Qué es lo que sucedió cuando salió el pueblo de Dios de Egipto? Sobre ellos había una nube que les cubría. ¿Qué esa nube significaba? Significaba la presencia de Dios sobre su pueblo, protegiéndolos del calor. Entonces, aquí la palabra cuando dice con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquella. Usted puede ver que cuando unas nubes, hay nubes que a veces tapan el sol por rato. Otros son los planetas, pero pongamos las nubes, que a veces son de unos tamaños tan inmensos que pasan 2 horas y no le da el sol a usted. Y a mí me gusta ese tipo, porque cuando me toca trabajar en el sol y están esas nubes, yo le doy gloria a Dios porque no me estoy chamuscando más de lo que ya estoy. Pero sí hay unas nubes grandísimas que Dios las manda porque Él tiene el poder. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 33, el trueno declara su indignación. Ahora, ¿cómo podríamos decir que el trueno declara su indignación? Diga el estruendo. ¿Qué es lo que hace? Asusta. A cualquiera le hace pegar un brinco. Cualquiera se incomoda. Entonces, el trueno está mostrando como el poderío de Dios. ¡Wow! Entonces, el que es sensible, rápidamente lo despierta. Pero la palabra dice, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Qué significa esto? Que la tempestad nosotros la manifestamos en el contexto de Jesús y sus discípulos. Siempre también a nuestra vida vienen tempestades, vienen cosas que solo Jesús, así como calmó la tempestad del mar de Galilea, calma la tempestad de nuestra vida. Hermanos, el que tiene oído, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta palabra, gracias por este momento y por esta oportunidad que tú nos has dado de poder llevar este mensaje. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén. Hoy le quiero invitar, si usted ha venido a la casa de Dios, no se vaya como vino. Venga, reciba y conozca del poder del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Reciba a Cristo como su Salvador personal. No se vaya así. Él quiere que usted pueda ser salvo. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Mas la palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios me le bendiga a usted ahí en su hogar. Si usted hizo la oración también, que el Señor le bendiga y uno de los servidores que pueda llegar con mucha más palabra. Hoy nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a orar, vamos a mostrar nuestra gratitud al Señor por lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, esperando de que esto lo podamos poner un día en práctica. Pues te damos gracias, Señor, por esta bendición, gracias por tu palabra. Ahora en Cristo Jesús te oramos para que nos lleve con bien a nuestros hogares y nos cubra con tu manto. Padre, bendice la iglesia, bendice a nuestro hermano, que las provisiones estén siempre sobre nuestra mesa. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Denle un buen aplauso a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Gloria sea a Dios. No olvide, les esperamos el día viernes.